Bueno, muy buenas noches a todos los que están acá y los que van a entrar enseguida. Esperemos que entre más gente. Si no, de todas formas, como todo el resto de las charlas de estas clases, quedan guardadas en nuestra página de YouTube y en nuestra página de Facebook para todos los que no pudieron asistir a esta clase o todos los que la quieren volver a ver. Entonces pueden hacerlo por YouTube y por Facebook. Hoy vamos a hablar sobre la parashá de esta semana, Parshat Vaerá. La Torá nos cuenta cuando Hashem manda a Moshe a liberar a su pueblo, al pueblo de Israel. Se le presenta en la zarza ardiente, ¿sí? Eso lo vimos la semana pasada. Y le dice a Moshe, anda a sacar al pueblo judío de la esclavitud, liberar al pueblo judío de la esclavitud de Egipto. Moshe lo que le responde, ahí hay como un diálogo entre Dios y Moshe. Moshe le dice, tengo mis limitaciones, yo soy una persona aral sfataim, bueno, muchos lo traducen como tartamudo, no tengo esa capacidad de oratoria, de ir y hablar, y ese carisma necesario como para hablar con un rey, como el faraón. Entonces Dios le dice, no te preocupes, yo te voy a poner las palabras en tu boca, de todas maneras, tu vocero va a ser tu hermano Aarón. Entonces tenemos acá nosotros dos figuras importantes y centrales en la liberación del pueblo judío de Egipto, que son, obviamente, estaba Dios, pero por debajo de Dios, los emisarios fueron Moshe y Aarón. ¿Quiénes fueron esos Moshe y Aarón? Eran dos hermanos, junto con Miriam, que era la hermana de ellos, eran los tres hijos de una pareja que se eran de la tribu de Leví, Amram y Yochebed. Amram era el padre, Yochebed era la madre de Aarón, Miriam y Moshe. Moshe era el más chiquito de todos. Entonces la Torá, después de ese diálogo entre Dios y Moshe, la Torá nos quiere enseñar un poco el árbol genealógico de estos líderes, de Moshe y Aarón. ¿Quiénes eran Moshe y Aarón? Entonces la Torá empieza a nombrar las primeras tribus de Israel, los primeros hijos de la dinastía de Jacob y Lea, y habla de Rubén, de Shimón, y después trae los hijos de Leví. Leví era el tercero de los hijos del tercero de nuestros patriarcas, y Jacob, junto con su esposa Lea. Leví pasó a ser después la tribu sacerdotal del pueblo de Israel, la tribu de Leví, de los cuales descendemos los Kohanim y también los Leví. Y la Torá nos dice quiénes eran los hijos de Leví. Vele Shemot me Leví le Toldotam. O sea, Jacob tuvo a Leví, Jacob y Lea lo tuvieron a Leví, y Leví tuvo a Gershón, Kehat y Merari. ¿Sí? Gershón, Kehat y Merari, tres hijos. Bueno, después trae cuántos años vivió Leví, y después empieza a nombrar los hijos de cada uno de esos hijos de Leví, es decir, los nietos de Leví. Perdón, los hijos y de cada uno de los hijos de Leví, o sea, los nietos de Leví. Y trae quiénes fueron los hijos de Gershón, quiénes fueron los hijos de Kehat y quiénes fueron los hijos de Merari. Los hijos de Kehat fueron Amram, Beitzar, Hebrón, Uziel. 4 hijos, tenemos Amram, Itzar, Hebrón y Uziel. Y después la Torá nos dice quién fue Amram, con quién se casó Amram. Y en este versículo es que nosotros nos vamos a detener el día de hoy. Un versículo que quizás uno lo lee de pasada y no se da cuenta quizás el mensaje que la Torá nos quiere traer con este versículo. Entonces la Torá nos dice así en el libro de Shemot, capítulo 6, versículo 20, dice, Vaikaj Amram et Yochebed dodato. Amram se casó, tomó Amram a Yochebed su tía, lo leisha, para él como mujer, como esposa, Batelet lo et Aarón et Moshe. Y ella tuvo para él, es decir, Yochebed, la tía de Amram, los tuvo a Moshe, a Aarón y a Moshe. ¿Sí? Y acá nosotros sabemos cuál era el linaje de Moshe y Aarón, que venían los dos de la tribu de Leví. Pero lo interesante de este versículo es que la Torá nos dice quién era Yochebed, quién fue la madre de Moshe. La madre de Moshe fue la tía de su papá, de Amram.
es decir, que el sobrino se casó con la tía. Y cuando nosotros vamos varias parashiot más adelante, ¿sí? Nos vamos a ir al libro de Vaikra, Levítico, en el capítulo 18, el versículo... a ver... Ven que lo estoy buscando acá, que hay varios versículos, quiero saber exactamente cuál es. Bueno, ahora vamos a encontrar el versículo. Mientras tanto, les voy diciendo que el 14. Ahí está. Dice así, el versículo 12, capítulo 18, versículo 12, dice, Herbata J. Vija, Lote Galé, Sheera Vijaí. ¿Sí? La prohibición, no cometas incesto con tu tía, hermana de tu padre. Ella es parienta próxima de tu padre. La Torá nos dice, varias parashiot más adelante, que está prohibido que un sobrino, una persona, se case con su tía. ¿Sí? Esa es la prohibición de la Torá cuando habla de los matrimonios, de las relaciones prohibidas, trae una persona con su tía. Pero si es a la inversa, ¿qué pasa un tío con su sobrina? En ese caso está permitido. ¿Cuál es la prueba? El caso, digamos, ¿cuál es un caso que nosotros conocemos que un tío se casó con su sobrina? Es Mordejai, según algunas de las opiniones, Mordejai y Esther. Mordejai era el tío de Esther, ¿sí? Según algunas opiniones ellos eran marido y mujer. Es la historia de Purim, ¿sí? Que la reina Esther, la famosa reina Esther, era sobrina de Mordejai y según algunas opiniones estaban casados. Entonces ahí tenemos nosotros una prueba, una muestra de un caso donde un tío se casó con la sobrina, pero una tía con su sobrino nunca lo vimos, y de hecho la Torá lo prohíbe. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser que Amram y Yochebed, dos grandes personalidades de aquellas épocas, al punto que Amram, nos dice el Talmud, que era considerado la persona más, digamos, el sabio de la generación, la persona más santa de esa generación, es decir, era una personalidad espiritual muy influyente, muy importante en su generación y en ese lugar. Entonces, ¿cómo puede ser que ellos hayan violado algo que nos dice la Torá? ¿Sí? Y Yochebed también. Yochebed era de la tribu de Leví, era hija de Leví. Entonces, ¿cómo puede ser que se casaron una tía con su sobrino? Obviamente que la respuesta más simple, más lógica y la más común, que cualquiera que conoce un poco de la cronología de la Torá te va a decir que Amram y Yochebed se casaron antes de que la Torá haya sido entregada. Todavía no estaba prohibido casarse la tía con el sobrino. ¿Sí? Entonces, como la Torá no había sido entregada, ellos no violaron una ley de la Torá. La ley vino después, fue posterior, no anterior a ellos. Pero de todas maneras, si la Torá nos enfatiza que era su tía, es porque algún mensaje nos quiere dar. Y de hecho, para acentuar un poco más la pregunta, nosotros vamos a traer el Midrash, el pasaje en el Talmud que dice que los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, cumplían la Torá antes de que haya sido entregada. Es decir, la Torá en realidad es una expresión de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros para que nosotros nos podamos conectar con Él? Entonces, para eso Dios nos entregó a nosotros la Torá y las mitzvot, la Torá y los preceptos. Pero como los patriarcas tenían una relación íntima con Dios, ellos no necesitaban esa expresión de Dios para saber cuál era su voluntad. De la misma forma que un hijo conoce tanto a su padre, tiene un vínculo tan fuerte con sus padres, que sabe lo que el padre le gusta o lo que no le gusta. Muchas veces pasa que vienen mis hijos y me dicen, yo sé que a vos no te va a gustar, ¿sí? Yo sé que a vos no te va a gustar. ¿Cómo sabes que no me va a gustar? Bueno, a veces no les pegan, pero a veces sí, a veces tienen razón. Porque un hijo sabe lo que un padre, que siente lo que el padre, lo que le gustaría o no le gustaría al padre. Ese vínculo que tenían nuestros patriarcas con Dios hacía que ellos puedan cumplir esa voluntad de Dios, puedan cumplir la Torá sin que Dios se los haya dicho. Es como aquella persona, como el hijo que hace algo
No necesita que el padre se lo diga, se lo pida. Él ya sabe que el padre va a querer que lo haga, entonces él lo hace. Si es así, lo que se desprende de esto es que los hijos de los hijos, o sea, los hijos y los nietos de nuestros patriarcas, también deberían haber cumplido la Torá antes de que haya sido entregada. Ahora, quizás sí, quizás no, nosotros no sabemos, pero vamos a tomar el sí como una realidad. Vamos a decir que ellos sí cumplían toda la Torá. Y si es así, va a surgir la pregunta de por qué Amram, el papá de Moshe, se casó con su tía, que la Torá después, posteriormente, lo prohibió. Y la pregunta se hace aún mucho más fuerte al saber quién nació de esa relación. Nació ni más ni menos que Moshe y Aarón, los dos emisarios de Dios para liberar al pueblo de Israel. Y principalmente nos vamos a enfocar en Moshe, porque Moshe tenía la calidad de líder, un líder que hasta el día de hoy no hubo un líder tan grande y tan influyente para el pueblo de Israel como lo fue Moshe. Entonces, ¿cómo Dios permitió o cómo Dios le concedió a Moshe el liderazgo siendo producto de una relación prohibida posteriormente en la Torá? Y si nosotros nos fijamos el nombre, ya lo dijimos varias veces, el nombre que lleva la Torá se llama Torat Moshe, la Torá de Moisés, porque Moisés fue el que la transmitió, el que la entregó, el que la enseñó. Entonces, si la Torá es de Moshe, ¿cómo puede ser? Y Moshe mismo le enseñó al pueblo de Israel. Ustedes imagínense esto. Moshe frente a todo el pueblo enseñándoles las nuevas leyes que Dios entregó. Le da la moral, la ética, la divinidad, la espiritualidad del pueblo de Israel y les dice, una persona no puede casarse con su tía, prohibido por la Torá. Entonces, en ese momento la gente, ¿cuál sería la reacción en ese momento de la gente? Le va a decir a Moshe, pero Moshe, tus padres son ese caso. Tu papá se casó con tu tía y saliste vos. Entonces la pregunta esa es una pregunta tan fuerte que muchos comentaristas se la hacen. Y si bien me están diciendo acá que se entrecorta, no sé si se les entrecorta a todos, por favor que me digan, puede ser que no tenga buena señal, así que pido acá los que están en mi casa, si me están escuchando, que por favor desconecten el wifi de los celulares y de las computadoras, así me dejan más banda ancha acá a mí, así que me avisan si se sigue entrecortando. Bueno, seguimos entonces con nuestro tema. Esta pregunta, muchos comentaristas se la hacen, y de hecho hay distintas explicaciones al respecto. Obviamente la más literal, la más simple de todas es que, bueno, la Torá no había sido entregada, entonces no estaba prohibido, y ¿por qué prohibir algo que todavía no se prohibió? Otros dicen que todo líder, así como pasó también con el rey David, tiene que tener un pasado un poco, ¿cómo se dice? No tan claro, un poco gris. ¿Por qué? Porque un líder necesita humildad. Y si un líder viene de una familia perfecta, de sus padres, sus abuelos, todo perfecto, entonces él puede sentirse superior a los demás. Pero si él tiene algún tipo de defecto, vamos a llamarlo porque no encuentro otra palabra, algún tipo de defecto anterior, o sea, en su historial, en el historial de su familia, entonces él va a cuidar siempre su humildad y su lugar y no se va a sentir superior a los demás. Es una explicación. Pero hoy nosotros vamos a tratar de profundizar en esto porque, como digo siempre, la Torá nos da mensajes, la Torá nos da enseñanzas. No es simplemente un libro de historia, porque no lo es. De hecho, ¿a quién le interesa si Amram se casó con su tía o si era otra persona? ¿En qué nos cambia a nosotros cuál era la relación entre los padres de Moisés? Lo importante, lo que nos quería traer acá la Torá en la parashá de esta semana era de dónde vino Moisés y Aarón. Si ellos vinieron de Amram y de Yochebed, eso es lo que teníamos que saber nada más. ¿Para qué la Torá nos agrega el tema de la tía? Entonces, como la Torá nos está dando un dato, es porque de ese dato nosotros tenemos que aprender algo importante. Y hoy quiero enfocarme en 2 puntos. El primer punto es entre hombre y mujer, que es el título de esta charla, entre los hombres y las mujeres. Es decir, hoy se habla mucho de los hombres, las mujeres, los derechos. Yo no voy a hablar de los derechos porque obviamente los derechos son los derechos y todos tenemos que tener los mismos derechos.
Pero sí voy a hablar hoy de la singularidad del hombre y la singularidad de la mujer. Porque hombre y mujer somos distintos. Desde el físico, ¿sí? Hasta también lo psicológico, y cabalísticamente, en las emociones, y también cabalísticamente la mística judía habla de la diferencia entre hombre y mujer, como dos componentes que se complementan, ¿sí? No son, digamos, no son dos, uno superior al otro, sino dos partes de una misma cosa. De hecho, se dice que hombre y mujer, en el momento cuando se casan, cuando contraen matrimonio, son una misma cosa. No son dos cosas separadas que se unieron, sino son parte de una misma cosa, porque serían dos mitades de alma, ¿sí? Que se están uniendo y juntas forman un alma completa. De ahí capaz que salió el tema ese de la media naranja. La Torá nos habla de no media naranja, sino media alma. Mitad alma es hombre, mitad alma masculina, mitad alma femenina, se unen y pasan a ser un alma completa. Entonces, primero vamos a hablar de esa entre hombres y mujeres, digamos, las diferencias entre hombres y mujeres, para poder entender un poco traer una respuesta a este concepto. Y una vez que respondamos eso, vamos a aprender también cuáles son las características de un líder. Y como todos en nuestras vidas somos líderes de nuestras vidas, somos líderes de nosotros mismos, acá nos va a enseñar cuál es el modelo para copiar, en este caso el modelo de Moisés, para poder ser un líder en nuestras propias vidas. Y obviamente el que es líder de otras personas también, mucho más. Entonces, para empezar, como dijimos recién, hombre y mujer son distintos, son diferentes. Cada uno tiene su particularidad, ¿sí? Que no la tiene el otro, o mejor dicho, para no entrar en, o sea, no es verdad que no la tiene el otro, sino son dos enfoques de cómo vivir la vida. Quizás no sean, me retracto un poco, que existen también, digamos, cosas que son fuera de lo común, digamos, que salen de esta regla, pero en líneas generales, hombre y mujer fueron creados por Dios de maneras distintas, diferentes. ¿Cuáles son las maneras diferentes? Primero, físicamente. Todos sabemos que hombre y mujer somos distintos físicamente. Ni siquiera en la cantidad de órganos, ¿sí? de huesos que tiene el cuerpo, son los mismos entre el hombre y la mujer. La mujer tiene más que el hombre, más órganos que el hombre, por lo menos así lo dice el Talmud. Después la verdad es que no me fijé qué es lo que dice la ciencia al respecto, pero si nosotros nos basamos en el Talmud, sabiendo que el Talmud tiene una visión sobre la creación del mundo, una visión muy auténtica. Entonces, basándonos en eso, ya vemos que la mujer tiene más órganos que el hombre, y el hombre, en el físico, ¿sí? La fisonomía del hombre es distinta también a la mujer. El hombre es también un dador nato, es la proyección de las cosas. La mujer es receptora y es desarrolladora, y eso nosotros lo vemos cuando se engendra una pareja, engendra un hijo. El hombre es el dador, la mujer es la receptora, la mujer es la que lo desarrolla, ¿sí? Y la que da luz al hijo. Pero no solamente en ese sentido el hombre es dador y la mujer receptora, sino también nos dice la Torá que psicológica y emocionalmente el hombre y mujer trabajan de formas distintas. Y de hecho se desempeñan en la vida de forma distinta. Quizás los dos lleguen al mismo puerto, al mismo punto, pero cada uno desde su trabajo, desde su óptica. ¿Sí? Hay gente que tiene una forma de ser y otro tiene otra forma de ser. Cada uno vive su vida desde su forma de ser, desde sus sentimientos, desde su pensamiento, desde su razonamiento, y los dos quizás logren lo mismo, pero cada uno desde sus propias características. El hombre, en su naturaleza, es más dominante. Él quiere dar, quiere proyectar, quiere influir, él quiere hacer cambios. Entonces, la forma de relacionarse del hombre con el mundo, existen excepciones, pero en general, el hombre es el que siempre va a hacer cambios, va a dominar,
sale para influir, quiere proyectarse, y la mujer tiene la capacidad y la sabiduría porque hay que ser muy sabia para hacer eso, es saber aceptar, saber recibir e influir en la vida, en la sociedad, en la familia, desde el ser y no desde el dar. ¿Qué quiere decir eso? La Kabbalah nos explica, la mística, nos dice que el hombre y mujer se generan desde otro aspecto de Dios. O sea, todos nos generamos desde Dios. El hombre se genera desde el aspecto creador de Dios y la mujer se genera desde el ser interno de Dios, desde la esencia de Dios. Por eso la mujer tiene la capacidad de escuchar, de sentir. Muchas veces el hombre escucha, viene una persona, le plantea quizás un problema que tiene, un dolor, una incomodidad, algo que siente, y el hombre enseguida va a opinar, a decir, a hablar, a arreglarle la vida al otro. ¿Por qué? Porque en su naturaleza está el proyectarse, y lo hace de una manera, o sea, realmente de corazón. Pero quizá la otra persona no necesita eso. Lo que la persona necesita es la aceptación, que eso es la característica que tiene la mujer. La mujer sabe escuchar, sabe ponerse en el lugar del otro, sabe darle un abrazo en silencio, y con ese silencio, con ese abrazo y con ese cariño, ya le está arreglando, le está dando a la otra persona lo que necesitaba. Son dos formas distintas de enfocar la vida, de relacionarse con la gente. Y de hecho, una persona que está siempre en la acción de dar, de proyectarse, muchas veces no se pone en el lugar de la otra persona, porque él quiere dar, y uno da lo que tiene, no lo que no tiene. Y en la sociedad, muchas veces, cuando nosotros que somos seres sociales, y voy a hacer un paréntesis, existe los minerales, los vegetales, el reino animal, y en hebreo, ¿cómo se dice? Se habla, o de hecho también en español, el parlante, ¿sí? La persona que habla. Al ser humano se lo llama medaber. Medaber es parlante, ¿sí? El que habla. ¿Por qué el que habla, el hablador o el parlante? Y no se lo llama el pensante. Si lo que nos caracteriza a nosotros, a los seres humanos, por encima del resto de la creación, es la capacidad que tenemos nosotros de pensar, de discernir entre el bien y el mal, entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Podemos inventar, podemos mejorar o podemos destruir, pero podemos hacer cosas nuevas. Entonces el poder de la persona, del ser humano, en realidad debería estar en la mente, deberíamos ser los seres pensantes. ¿Por qué la Torá nos considera a nosotros medaber, el que habla? La respuesta está en que el mundo fue creado de manera social, ¿sí? Un ser humano, si no tiene a otra persona al lado, entonces no puede desarrollar todo su potencial, porque las capacidades de la persona están hechas para brindarse al otro, para sociabilizar con el otro. Y en la sociabilización con la otra persona está aquella persona que todo el tiempo quiere dar, pero principalmente el que más logra sociabilizar con la otra persona es sensibilizarse con el otro, es aquella persona que también puede aceptar, puede recibir el sentimiento del otro, apropiarse del sentimiento del otro, internalizarlo, sentirlo y de esa manera poder comunicarse con la otra persona desde los sentimientos. Y esa sensibilidad, nos dice la Torá, le fue entregada principalmente a la mujer. No significa que el hombre no la tenga. El hombre tiene sensibilidad y la mujer también tiene proyección. También la mujer puede dar, puede hacer cambios, puede hacer inventos. Pero esa proyección de la mujer está guiada desde la aceptación, desde la recepción, desde la sensibilidad y desde darle lugar al otro. Y la sensibilidad del hombre muchas veces se refleja desde su afán por dar, por proyectarse. ¿Sí? Los dos, utilizan las dos cosas, pero uno tiene más fuerza y acentúa más una cosa que la otra. Y voy a abrir acá también como hay tiempo, voy a abrir también un paréntesis, una pregunta que surge muchas veces y se dice, hablando de machismo, feminismo, y muchos dicen que el judaísmo es machista y ¿por qué? Porque las mitzvot, hay muchas mitzvot que el hombre las cumple y la mujer no las tiene que cumplir o no las puede cumplir.
y entonces empieza a generar digamos, una idea errónea de que el motivo es porque el hombre es mejor, que la Torá le da al hombre, digamos, es machista y le da al hombre la fuerza y la mujer no. Cuando en realidad, si nosotros vemos y vemos con profundidad y leemos cada concepto de la Torá, nos damos cuenta que es justo al revés. Porque cuando la Torá nos da a nosotros, nos enseña a nosotros las mitzvot, las leyes, las reglas que nosotros tenemos que cumplir. Esas reglas, nos dice la Torá, son la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad es el deseo de Dios, es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Es decir, que si hoy Dios me dice, si hoy Dios me puso una mitzvah de ponerme tefilín a la mañana, es porque la voluntad de Él, lo que Él quiere para que nosotros nos conectemos con Él, así como Dios es todopoderoso, es el infinito, y frente al infinito no hay forma de acercarse matemáticamente, el 1, el millón, el 10 millones, frente al infinito tiene la misma distancia. Entonces, ¿cuál es la manera de acercarse al infinito, de acercarse a Dios? La única manera es cuando Él nos revele su voluntad. Cuando Él nos diga qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Al hacer su voluntad, entonces nosotros no estamos tratando de acercarnos nosotros a Él, sino Él nos tira a nosotros esa soga por donde nosotros tenemos que trepar y elevarnos y acercarnos hacia Él. Es decir, que las mitzvot en realidad son sogas que Dios nos arroja a nosotros para que nos podamos acercar. Entonces vamos a ver ahora qué es la voluntad de Dios. Dios nos dio a nosotros 613 voluntades, 613 mitzvot. Obviamente no todas las podemos cumplir porque hay ciertas condiciones para cada mitzvah que hoy en día la mayoría no cumple las condiciones, no están dadas las condiciones para que las podamos cumplir. Pero en general hay 613 mitzvot, son 613 voluntades de Dios. Y el mismo Dios que nos dio a nosotros sus voluntades, que nos reveló a nosotros sus voluntades, nos dijo también que hay ciertas mitzvot, que son aquellas mitzvot, aquellas reglas, leyes, que están relacionadas a un tiempo, a un horario, que tiene un horario fijo. De esas mitzvot la mujer está exenta. ¿Por qué está exenta? Porque la primera mitzvah de la Torá, la primera orden que Dios le dio a Adán y a Javá como pareja, ¿cuál fue? Pru urbu milu et haaretz. Que sean fructíferos, engendren hijos y llenen la tierra de almas. Dice la Torá, Dios no creó el mundo sino para que el ser humano traiga vida a este mundo. Ese es el propósito. Porque en eso nosotros nos asemejamos a Dios. Dios creó vida. Nosotros también tenemos la posibilidad de crear vida, de traer vida al mundo. Y como lo más importante para Dios es aquella vida, aquel bebé, aquel hijo, ese chico que está creciendo, que recién está floreciendo y no puede ser descuidado. Entonces Dios dijo así, esta es mi voluntad, es que, por ejemplo, que se rece Shaharit Minja Arbit 3 rezos con horarios. Pero si yo les exijo a los dos padres que cumplan esos tiempos, esos horarios, me van a terminar descuidando a la joya, a lo más importante de toda la creación, a mi deseo y a mi voluntad principal, lo que no es más importante que eso, que es la vida de la persona y la vida de un niño, la educación de un niño. Entonces Dios le dijo a la persona, yo, frente a la mujer, cedo todas mis voluntades por una voluntad que es superior a las demás. Si vos vas a dejar de lado la educación de tu hijo para ir a cumplir, para ir al shil a rezar, entonces estás mal. No estás entendiendo la voluntad de Dios. Ahora, en una pareja, Dios le dio esa fuerza, esa responsabilidad a la mujer. Entonces ahora yo pregunto, ¿el judaísmo es machista o es feminista? O en realidad no es ni una ni otra. Es la composición de dos cosas, con cada uno se distingue con algo. Son dos formas de vivir la vida que se complementan para hacer de una familia un hogar y un mundo mucho mejor. Volviendo ahora a nuestro tema, a la pregunta principal, que la vuelvo a repetir ahora, nosotros preguntamos, los padres de Moshe
Amram y Yochebed eran tía y sobrino. O sea, el sobrino se casó con su tía, cosa que después, años más adelante, fue prohibido por la Torá. Pero la prohibición de la Torá es del sobrino, que el sobrino se case con la tía, pero no al revés, no a la inversa. Si el tío se casa con la sobrina está permitido, el caso, como dijimos antes, de Mordejai y Esther. Entonces, ¿cómo puede ser que, primero, que Amram y Yochebed se casaron entre ellos? Y segundo, obviamente que la Torá no había sido entregada, ya eso ya lo respondimos, entonces no estaba todavía esa ley. Pero como la Torá me lo trae, según lo que nos dicen los sabios del Talmud, que ellos cumplían la Torá también antes de haber sido entregada, necesitamos una respuesta al respecto. Pero principalmente lo que nos cuesta a nosotros es cómo el líder del pueblo de Israel, el dador de la Torá, el que nos transmitió, el maestro de la Torá, que fue Moshe, nació de esa pareja. ¿Cómo puede ser? Entonces, después de que explicamos el concepto de hombre y mujer para la Torá y para la mística, para la Kabbalah, entonces nosotros podemos entender el motivo también, quizás, ese es el motivo por el cual Dios prohibió que el sobrino se case con su tía y no al revés. Porque generalmente una tía con su sobrino está en situación, no en situación, sino se pone en el acto de dar, ¿sí? de proyectarse, de influir, es la tía. ¿Sí? Toda tía al sobrino lo quiere como un hijo. Y el sobrino generalmente recibe de su tía, porque es la hermana de sus padres. Entonces, al ser la hermana de sus padres, siente hacia la tía una cierta sumisión, cierto, ¿cómo se dice? Acepta la influencia de una tía. Entonces la Torá nos dice, quizás, posiblemente, ese cambio de roles en esa pareja, cuando en realidad el hombre por naturaleza quiere ser, es el que propone, el que quiere hacer, viene con las grandes ideas, y la mujer, ¿qué es lo que hace? La mujer es Binay Eterá, eso es algo que no lo dije, Binay Eterá Nitna Baishá, nos dice la Torá, la mujer, Dios le dio a la mujer, Binay Eterá, ¿qué es Biná? Es un entendimiento superior al del hombre. ¿Cuál es la diferencia entre la sabiduría y el entendimiento? Que la sabiduría es esa idea, ese punto, ese chispazo que todavía no ha sido desarrollado, pero es el comienzo de una idea. Pero esa idea puede ser tan abstracta o tan quizás irrisoria o no real, que nunca va a llegar a buen puerto. Al menos que exista el entendimiento. El entendimiento es el desarrollo de esa idea, es el desarrollo de la sabiduría. Es tomar esa chispa, esa idea, la idea que nos surgió a nosotros en nuestra mente y desarrollarla. El desarrollo es atacar la idea, atacarla de diferentes lugares para ver si es consistente, si es real, si va a poder mantenerse en el tiempo. Esa idea, ese entendimiento se lo entregó Dios a la mujer. Es decir, el hombre da la idea, la mujer es la que lo desarrolla. El hombre da su semilla y la mujer es la que lo desarrolla y lo transforma en un bebé, en una vida. Entonces, al ser el hombre dador y la mujer receptora y desarrolladora, y al cambiar nosotros, si la Torá hubiese permitido que el hombre se case con su tía, quizás hubiese generado ahí un conflicto de dos fuerzas digamos, dos personas que están en el afán de dar, de proyectarse, de influir y no de recibir. Entonces, si es así, ¿por qué Moshe nació de esa pareja? Y acá nosotros vamos a ir a la segunda parte de esta charla, que es las características de un líder. Dios quería formar al líder, que además de ser líder es el prototipo de un líder. Y el prototipo también de lo que Dios quiere para cada uno y uno de nosotros, porque cada uno y uno de nosotros tenemos, según dice la Kabbalah, una chispa de Moshe en nuestra alma. Nosotros somos extensiones de Moshe en cada generación. Entonces vino Dios y dijo lo siguiente: un líder tiene que tener la capacidad de influir
desde la aceptación, desde la humildad. Es decir, desde internalizar lo que pasa en su alrededor, a partir de ahí es donde él tiene que influir. Es decir, que Moshe en realidad tenía que nacer, por un lado, de una mujer, o sea, de una receptora, o sea, la madre de Moshe como la característica femenina de internalizar, de aceptar, de recibir y de internalizarlo, pero por otro lado también que esa misma mujer, o sea, esa misma forma, la fuerza esa de aceptación y de humildad y de entendimiento y desarrollo, todo lo que hablamos recién, sea el motor y la fuerza de proyección y de influencia en los demás. En otras palabras, mucho más bajo. Vamos a bajar acá. Yo soy rabino. Si un rabino cree que él tiene toda la verdad y él tiene toda la capacidad de influir y no se pone en el lugar del otro, él influye desde el ego, desde el yo tengo el conocimiento, yo aprendí, vos no sabés, yo te voy a enseñar. Entonces ese rabino está equivocado, él no puede ser rabino. Un rabino, un líder, tiene que tener la capacidad de ser humilde, de poder primero ante todo recibir y aceptar a la otra persona. Una vez que uno se sensibiliza con el otro, genera un vínculo, una conexión interna con la otra persona, no desde el punto de vista, digamos, de aquella persona que va a influir. Yo no te quiero influir, yo primero te acepto tal cual sos. Como dijimos al principio, la mujer escucha algo de alguien, lo primero que hace es llorar con la otra persona, abrazar a la otra persona, y con eso ya le transmitió todo lo que la otra persona necesitaba. No hace falta decir, hablar, opinar, dar ideas para ayudar a la otra persona. Simplemente la otra persona lo que necesita es que la escuches, que la cobijes, que la abraces. Esa es la característica femenina que necesita tener un líder. Y a partir de ahí, ir a influir a las personas con el hecho de ser, del ejemplo. Una persona influye en el otro más desde el ejemplo que desde la prédica. Y ese era el líder Moshe. Y eso es cada uno y uno de nosotros que aprendemos de Moshe y queremos saber cómo enfrentar la vida, cómo sociabilizar con el otro. Tenemos que saber cómo, tenemos que saber que primero y ante todo tenemos que ser humildes, tenemos que saber aceptar a la otra persona. ¿Sí? Y como dijimos al principio también, no es que hay una sola característica. Todos tenemos digamos, somos influyentes y también tenemos la capacidad de aceptar y de recibir. Todos tenemos esas dos características. La pregunta es cuál domina en la persona. Si el dar o el aceptar. Un líder tiene que dominar, tiene su proyección, el dar, tiene que estar motorizado y, ¿cómo se dice?, dominado por la aceptación de la otra persona. Y eso nosotros lo vemos que cuando nos dice el Talmud, yo aprendí, dice un maestro, no me acuerdo quién fue el que lo dijo, aprendí muchísimo de mis maestros, aprendí muchísimo de mis amigos, pero de mis alumnos aprendí más que de todo el resto. ¿Cómo puede ser que una persona, un profesor que va a enseñar, aprende de los alumnos más que de sus propios maestros? Porque la respuesta está en que un verdadero maestro, un verdadero líder, influye primero desde esa aceptación del otro. Si yo acepto a la otra persona, escucho a la otra persona, agarro a mi alumno y veo qué es lo que le pasa a él, qué es lo que necesita él, qué es lo que siente la otra persona. Intento conectarme en el sentimiento, el internalizar, sentir lo que la otra persona siente. Y una vez que genero ese vínculo, ver qué es lo que yo desde mi humildad puedo entregarle a la otra persona, de qué manera lo puedo beneficiar con alguna experiencia mía. Eso es mi talmidá y otermikulam. De mis alumnos yo aprendí más que de todo el resto, porque ellos generan en mí ese entendimiento superior para poder saber qué es lo que da cómo darle las cosas a otro. Acá me están soplando, que era, muchas gracias, Rabbi Hanina. ¿Quién era el que dijo eso? Era Rabbi Hanina,
él dijo, de mis alumnos más que de todos los demás. Ese es Moshe. Por eso Dios quiso, y quizás este es el mensaje de la Torá, porque los padres de Moshe se casaron supuestamente en un matrimonio que después fue prohibido por la Torá. Y digo la palabra después porque quizás alguno quedó en el aire. La Torá fue entregada, o sea, Moshe fue el que entregó la Torá, es decir, que cuando nació Moshe la Torá no estaba todavía, la prohibición de casarse con la tía no existía. Pero de todas formas, si la Torá nos dice, el que entregó la Torá tiene sus padres casados, el papá con la tía, digamos, el hombre con su tía, y si la Torá nos comenta, nos dice que era su tía, entonces porque nos quiere dar un mensaje. Y estos son quizás estos dos mensajes. Entonces, para resumir la clase de hoy, primer mensaje es saber, lo primero que aprendimos es las diferentes características que tiene el hombre y la mujer. Cada uno se distingue con algo que complementa al otro. Los dos son necesarios y por eso es Zahar Unekevá Baraotam. Dios los creó macho y hembra, hombre y mujer. Los creó según algunas opiniones. El primer ser humano en realidad fue creado hombre y mujer, es decir, estaban las espaldas pegadas, para un lado era hombre, para el otro lado era mujer, y lo que hizo Dios fue después separarlos y dividirlos en dos. Entonces, cuando el hombre y la mujer se casan, se unen, vuelven a ser en realidad lo que eran en un comienzo, un solo cuerpo, una sola cosa. ¿Sí? Entonces, esas dos características, pero cada uno con su singularidad y su particularidad, eso es lo primero que aprendimos. Y eso después nos trajo la respuesta de por qué está prohibido, quizás, por qué está prohibido que una persona se case con su tía. Y por último también vimos la importancia de que el líder, ante todo, tenga esa característica de escuchar, esa característica de sensibilizarse con el otro, de aceptar a la otra persona, y recién ahí influir desde ese punto, no desde el punto de entregar, influir y después recién sensibilizarse, sino al revés. Primero aceptar al otro, abrazarlo, internalizar el problema de la otra persona y recién ahí podés emitir consejo, opinión. Bueno, esta es la clase de hoy. Si Dios quiere, espero la semana que viene que nos podamos ver de vuelta. Ya lo voy a decir durante la semana. Y bueno, Shabbat Shalom a todos y muy buenas noches.